Hola, soy Salvatore y esto es Academia Internet. Vamos a iniciar el repaso del curso de español. Pues bien, veamos lo que dice la primera pregunta. Elige la función de la lengua que predomina en el siguiente ejemplo. Luisa, ¿puedes limpiar la mesa y lavar los trastes, por favor? Así con esa entonación. Entonces, tú dices, bueno, para responder esta pregunta yo tengo que conocer las funciones de la lengua. Y aquí tenemos un resumen precisamente extraído de un video que hicimos hace algún tiempo sobre este tema. Teníamos en principio la función referencial, luego teníamos la función apelativa y teníamos la función poética. Habíamos destacado como que las más importantes. Y bien, la función referencial es la función principal porque permite comunicar información de manera objetiva, ¿sí? Haciendo afirmaciones o negaciones. Por ejemplo, en clase de química, fíjate, la profesora te dice la fórmula del agua es H2O. Es una información objetiva. Luego puedes leer una información. Gabriel García Márquez fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1982. Entonces la función referencial simplemente nos brinda una información objetiva. Bien, la función apelativa o conativa también es especial. ¿Por qué? Porque pretende captar la atención del receptor y recibir algún tipo de reacción. Eso es lo que busca. Si alguien te pregunta, por ejemplo, ¿estudiaste para el examen? O si ves en un cartelito no fumar. Anuncios publicitarios se utiliza mucho en publicidad la función apelativa, porque se busca una reacción. Si toma, no maneje. Una orden, ¿verdad? Detente. Stop. Eso también es función apelativa. La función poética es aquella que se va a centrar en el mensaje mismo. Fíjate aquí, en los ejemplos que he puesto. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Hubiese podido decir, me salieron canas porque ya estoy viejo. Algo así, que es lo que te quiere decir. Platearon mi sien suena mucho más bonito. Ahí está. Las golondrinas firman el pergamino del cielo. Totalmente estético. Las paredes escuchan. No es que las paredes puedan oír, pero si hay una persona detrás, quizá. Las frases, ¿verdad? Frases populares. Bueno, entonces esa es la función poética. Cuida la forma del mensaje con el fin de conmover al receptor. Ahí tenemos tres de las funciones principales, en todo caso las que se encuentran en el temario. Y bueno, ya con esto, con esta pequeña introducción, creo que podemos responder la primera pregunta. Entonces, si me dice Luisa, ¿puedes limpiar la mesa y lavar los trastes, por favor? Aquí es como que le están dando una especie de orden, ¿verdad? Están buscando una reacción. Eso que está es la apelativa o conativa. Por supuesto, si a alguna persona le hacen una pregunta, van a captar su atención, definitivamente. Bien, si nos pasamos a la pregunta número 66, dice, identifica el enunciado en el que la lengua está usada en su función poética. También vimos lo de la función poética. Y bueno, fíjate que aquí está el ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces esa es la respuesta. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Las otras me parece que tienen que ver con la función referencial, ¿verdad? Era apenas una niña cuando la vi por primera vez, en fin. La idea de la función poética la acabamos de mencionar. Entonces aquí la respuesta tiene que ser necesariamente la letra C. Bien, vamos con este repaso, sigamos avanzando. Pregunta 67 dice, identifica la forma del discurso que predomina en el siguiente párrafo. Los primeros prototipos de los platos biodegradables eran de piedra caliza, fécula de papa y papel reciclado.
pero se fue perfeccionando la idea hasta que se logró una mezcla de almidón de papa, agua y un polímero orgánico. Me dicen identificar la forma del discurso que predomina en el siguiente párrafo. Ajá, aquí también tenemos un resumen que lo habíamos mencionado en otro video sobre precisamente este tema, las formas del discurso. Habíamos mencionado que existen básicamente tres, o en todo caso son las que vamos a estudiar nosotros y las hemos puesto aquí. Empezábamos con el descriptivo, que va a representar rasgos característicos de una realidad, para que el oyente lo perciba en su imaginación. Fíjate el ejemplo que puse ahí. Vanessa, 19 años, es una muchacha que aspira a ganar el concurso de modelaje local. Su cabello castaño le llega hasta los hombros, tiene ojos grandes de color miel enmarcados por las cejas de líneas delgadas. Las salientes de los pómulos muestran un rostro de mirada tierna. Labios delgados y delicados dejan entrever una dentadura lineal bien cuidada. Y bueno, tú te imaginas esto, o algo parecido. Estamos representando rasgos característicos de una realidad, es una descripción. Bien, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con el texto argumentativo? El texto argumentativo consiste en defender una opinión. No simplemente dar una opinión, sino que defenderla. Por ejemplo, alguien puede decir, esto me gusta o esto no me gusta. Sin embargo, un texto argumentativo tiene una estructura. Primero, la opinión o postura que se defiende. Luego, los argumentos que van a confirmar o rechazar la idea. Y después una conclusión que confirma la postura. Acá tenemos un ejemplo clásico. Empieza así, el libro comprende 3 capítulos, con 5 subtemas cada uno. Sin embargo, no tiene consistencia. Acá ya está dando su opinión, ¿verdad? No tiene consistencia el libro. Y luego van los argumentos. Esto se corrobora en primer lugar porque carece de un apartado de conclusiones. En segundo lugar, no cita las fuentes bibliográficas en las que se apoya. Fíjate, ha puesto 2 argumentos que según él están confirmando su postura. Y al final la conclusión. Esto hace que el texto sea de poco fiar. Clásico y típico texto argumentativo. Y finalmente tenemos el texto narrativo, que nos va a reproducir una serie de sucesos que pueden ser reales o imaginarios, siguiendo un orden, ¿verdad? Esto es extraído de un cuento, el cuento La Metamorfosis de Franz Kafka. Pues por eso pusimos aquí un insecto, porque están narrando eso, ¿verdad? Dice, una mañana tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas vellosidades, sobre el cual casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación al grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. Bueno, ahí tenemos los 3 tipos de discurso que son fácilmente reconocibles. El de aquí definitivamente no es un texto argumentativo, no vemos ninguna opinión, simplemente nos están representando características de una realidad, ¿verdad? Los platos biodegradables. Por lo tanto, tendría que ser necesariamente descriptivo. Acá está 67, entonces es la D. Para responder de la pregunta 68 hasta la 73 necesito leer el siguiente texto. Vamos a hacerlo rápidamente. Dice así, tiempo libre. Todas las mañanas compro el periódico y todas las mañanas al leerlo me mancho los dedos con tinta. Nunca me ha importado ensuciármelos con tal de estar al día en las noticias, pero esta mañana sentí un gran malestar apenas toqué el periódico. Creí que solamente se trataba de uno de mis acostumbrados mareos. Pagué el importe del diario y regresé a mi casa. Mi esposa había salido de compras. Me acomodé en mi sillón favorito, encendí un cigarro y me puse a leer la primera página. Luego de enterarme de que el jet se había desplomado, volví a sentirme mal. Vi mis dedos y las manos con toda la calma y ya tranquilo regresé al sillón. Cuando iba a tomar mi cigarro descubrí que una mancha negra cubría mis dedos. De inmediato retorné al baño, me tallé con zacate, piedra pómez y finalmente me lavé con blanqueador. Pero el intento fue inútil porque la mancha creció y me invadió hasta los codos. Ahora, más preocupado que molesto, llamé al doctor y me recomendó que lo mejor era que tomara unas vacaciones o que durmiera. Después llamé a las oficinas del periódico para elevar mi más rotunda protesta. Me contestó una voz de mujer que solamente me insultó y me trató de loco.
En el momento en que hablaba por teléfono me di cuenta de que en realidad no se trataba de una mancha, sino de un número infinito de letras pequeñísimas, apeñuscadas, como una inquieta multitud de hormigas negras. Cuando colgué, las letritas habían avanzado ya hasta mi cintura. Asustado corrí hacia la puerta de entrada, pero antes de poder abrirla me flaquearon las piernas y caí estrepitosamente. Tirado boca arriba descubrí que además de la gran cantidad de letras hormiga que ahora ocupaban todo mi cuerpo, había una que otra fotografía. Así estuve durante varias horas hasta que escuché que abrían la puerta. Me costó trabajo hilar la idea, pero al fin pensé que había llegado mi salvación. Entró mi esposa, me levantó del suelo, me cargó bajo el brazo, se acomodó en mi sillón favorito, me ojeó despreocupadamente y se puso a leer. Luego de leer el texto, lo primero que tienes que hacer es identificar la idea principal. A la idea principal puedes llegar a través del tema. La idea principal es una oración. Esto es lo que se conoce como la estructura de un texto, la estructura básica de un texto. Un texto tiene una idea central, tiene ideas secundarias, pero si tú identificas la idea central, luego puedes encontrar las secundarias. Por ejemplo, idea central quiere decir, o idea quiere decir, una oración. El tema son frases, palabras clave. Las palabras clave te ayudan a encontrar la idea central, porque es precisamente que le des sentido a esas palabras clave, a esas frases. Entonces tú dices, bueno, si no ubico la idea central de porrazo, como se dice, de primera impresión, entonces tú dices, bueno, ¿de qué me están hablando en el texto? ¿Cuáles son las palabras clave, las frases? En principio, esto es una narración, ¿verdad? Están narrando, ajá, lo que le está sucediendo a quién, a una persona. ¿Qué más? ¿En relación con qué? ¿Con un periódico o con las noticias? Yo creo que va por ahí. Me están hablando de una persona y las noticias. Las noticias que lee en el periódico, que le producen ciertos efectos mentales, ¿verdad? Muy bien, entonces tú una vez que descubres el tema, que es esto, me están hablando de una persona y su relación con las noticias, tú dices, bueno, ¿cuál es la idea central? ¿Cuál es la relación precisamente entre estos dos conceptos? Y ya lo acabo de decir, ¿verdad? Aquí ya lo puse. La obsesión de una persona por las noticias altera su percepción de la realidad. Tanto así que el hombre ve una mancha, ¿verdad? Él, se pone en contacto con el periódico y se mancha, las letras como que le saltan, ¿verdad? Hasta que invaden todo su cuerpo. Bien, una vez identificado la idea central del texto, a través del tema, a través de las palabritas clave, ya puedo responder las preguntas. Si no identifico la idea central, pues me va a ser mucho más complicado responder las preguntas. Vamos con la pregunta 68. Dice así: el clímax en el texto se da cuando clímax es el momento de mayor intensidad, pero en una serie creciente, a eso se refiere. Y ese es el estilo del texto. Fíjate que la narración tiene esa modalidad. Al principio, la mancha de la persona ocupa una parte de su mano, luego hasta el codo y finalmente todo su cuerpo. Entonces el clímax va a ser cuando invada todo su cuerpo. Y eso sucede cuando la persona cae estrepitosamente. Y creo que podemos apreciarlo aquí. Asustado, corrí hacia la puerta de entrada. Pero antes, perdón, dice, cuando colgué, las letritas habían avanzado ya hasta mi cintura. Ya habían invadido casi todo su cuerpo. Asustado, corrí hacia la puerta de entrada. De aquí se infiere para pedir ayuda, ¿verdad? Pero antes de poder abrirla, me flequearon las piernas y caí estrepitosamente. ¿Por qué cayó? Tirado boca arriba, descubrí que además de la gran cantidad de letras hormiga que ahora ocupaban todo mi cuerpo, había una que otra fotografía. Él se veía como un periódico, hasta con fotografías. Muy bien, en ese momento creciente, el clímax es cuando él cae. Por lo tanto, según lo expuesto, la respuesta tendría que ser la letra C. El personaje cayó estrepitosamente. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Me dice, relaciona las situaciones con la estructura que presenta el texto. Todo texto presenta
una estructura similar, ¿verdad? Siempre hay un planteamiento, luego un desarrollo y finalmente un desenlace. El planteamiento inicial salta a la vista. El planteamiento podría ser: todas las mañanas compro el periódico, ¿verdad? Recuerda que este es un texto de tipo narrativo, entonces hay una secuencia ordenada de hechos. Primero tú tienes que comprar el periódico, luego, bueno, dice: ya tranquilo, regresé al sillón, es el desarrollo, y más preocupado que molesto, llamé al doctor. Sí, por la mancha que tenía. Y finalmente el desenlace, que llega a su momento más intenso en el clímax. Asustado corrí hacia la puerta de entrada. Bien, si hemos entendido el texto, entonces se puede responder con mayor rapidez. La 69, la respuesta tendría que ser la B. Ahí está. Bueno, el término apeñuscadas se refiere a que las letras... Cuando me pregunten por un término que se encuentra en el texto, pues tengo que regresar al texto, encontrar la palabra y darle sentido de acuerdo al contexto. ¿Dónde está apeñuscada? Por acá la vi. Ya la encontré. Vamos a marcarla con azul. Ahí está. ¿De dónde viene eso? Bueno, en el momento en que hablaba por teléfono me di cuenta de que en realidad no se trataba de una mancha, sino de un número infinito de letras pequeñísimas. Ojo que ya me está diciendo un número infinito de letras pequeñísimas apeñuscadas como una inquieta multitud de hormigas negras. Acá dice como, o sea, parecido a una inquieta multitud de hormigas negras. Apeñuscadas quiere decir, y según este contexto, que se encuentran pegadas, por eso dice una multitud. Imagínate una multitud de hormigas negras. Eso quiere decir. Y está evidente de acuerdo al texto. Entonces el término apeñuscadas eran muchas y muy pequeñas, no, porque ya dice que había infinitas, como infinitos, una gran cantidad, una multitud que se encontraba apeñuscada. ¿Eran color muy oscuro? No. Eran pequeñas y negras, quedaban amontonadas. Eso es lo que quiere decir. Como una multitud de hormigas negras. Bueno, vamos a la siguiente. La pregunta 71 dice: el personaje de la historia hizo una llamada telefónica para... Bueno, esta es una clásica pregunta de inferencia de datos. La respuesta la tenemos que inferir. O sea, no se encuentra expresa en el texto. No me dice para qué. ¿Para qué hace la llamada? Entonces podemos regresar de repente al texto para inferir la solución. Acá dice que en principio llama a su médico. Descubrió que una mancha negra cubría sus dedos. Bueno, él intentó limpiarse, pero era inútil. Entonces llama al médico más preocupado que molesto. Acá tú puedes inferir la conversación, ¿verdad? Él le cuenta al médico que tiene una mancha, ¿sí? Producto del contacto con el periódico. Entonces el médico, obviamente, al escuchar eso, se da cuenta que la persona como que no está bien y le dice: bueno, hombre, tómese un descanso, vaya de vacaciones, olvídese de los problemas, olvídese de las noticias. Eso es lo que se puede inferir. Pero luego él llama a las oficinas del periódico, dice: para elevar mi más rotunda protesta. Entonces ya te puedes imaginar lo que el hombre les dijo a las personas que atienden en el periódico, ¿no? Les estaba echando la culpa del problema que tenía en la piel, de que la mancha le estaba creciendo por la culpa de ellos. Por eso, ¿yo por qué infiero eso? Porque fíjate que, dice, me contestó una voz de mujer por la respuesta que le dan en las oficinas del periódico, que lo insultó y me trató de loco. Por supuesto. Habráse visto que por tomar un periódico, que por leer un periódico, se maltrate tu cuerpo, tu piel. Entonces se hace evidente aquí también que la respuesta es que el personaje de la historia hizo una llamada telefónica para protestar porque una mujer de la oficina fue descortés con él. No tiene ningún sentido. Exigir un diagnóstico, exigir, no. Él dice que estaba más preocupado que molesto, ¿sí?
Quejarse de que el periódico le causó daño en la piel, sí, fue directamente a eso. Eso es lo que se deduce, lo que se infiere. No lo dice, pero se deduce por la respuesta que le dan en las oficinas del periódico. Le insultan y le dicen, señor, usted está loco. Bueno, la pregunta número 72 dice, el personaje sintió un gran alivio al... ¿Cuándo el personaje se alivia? Cuando regresa al sillón, cuando llama a su médico, cuando siente que la mujer lo levanta. No, recuerda que el personaje, cuando siente que la mancha invade todo su cuerpo, llega hasta la cintura, entonces él quiere ir hasta la puerta. Acá podemos inferir que para pedir ayuda, ¿verdad? Cae y luego se queda así un tiempo. Y después siente que abren la puerta. Ahí siente un gran alivio porque él dice, bueno, es mi salvación. Me van a rescatar. Escuchar a su mujer que abría la puerta. Con el texto, el autor intenta... Bien, esto tiene que ver un poco con la idea central que mencionamos hace algunos minutos. El autor intenta denunciar los efectos nocivos del papel periódico para nada. Narrar la despersonalización, sí, de un individuo obsesionado con las noticias. Eso fue también lo que nosotros vimos. Está narrando precisamente que un individuo, que una persona, tiene una alteración de la percepción. Esa es la despersonalización. Ves las cosas diferentes, te enajenas de la realidad. Y eso es lo que le ha pasado. ¿Por qué? Porque la persona se encuentra obsesionada con las noticias. Eso se puede deducir de la primera parte del texto, ¿no? Que él va todos los días, compra el periódico. Creo que aquí lo dice mejor. Dice, se mancha la duda con tinta, no le importa eso con tal de estar al día en las noticias. Se puso a leer la primera página y dice, luego de enterarme de que el jet se había desplomado, ese se supone que es una noticia, volví a sentirme mal. Despersonalización, alteración de la percepción, porque se encuentra obsesionado con las noticias, con la información, con las noticias. Describir los síntomas de la intoxicación por tinta. Bueno, eso sería si compartiéramos precisamente el trastorno del personaje. Bien, respuesta para la 73 entonces es la letra B. Ya podemos avanzar a la pregunta 74. Me preguntan por el sujeto del siguiente enunciado. El siguiente enunciado es, en el partido del domingo, la multitud enardecida corrió con gran alegría el gol del Toluca. Entonces me están hablando del sujeto. Tengo que hacer un análisis. ¿Cómo reconoces tú un sujeto? Primero, partimos de la oración, ¿verdad? Yo voy a poner un ejemplo de una oración y una oración sencilla, por supuesto, y vamos a reconocer el sujeto. Esa es una oración sencilla. José estudia matemáticas. Una expresión que tiene sentido completo. Una oración está compuesta de un sujeto y hay un predicado. La parte, si se puede decir, más importante, si yo hago un análisis de una oración, vendría a ser el verbo. Aquí el verbo salta a la vista que se estudia, es la acción, ¿verdad? Por lo tanto, el primer paso siempre cuando tengo una oración es ubicar el verbo. En oraciones simples es fácil hacerlo, como en ese caso. El verbo aquí es estudia. Entonces, si tú quieres reconocer el sujeto se reconoce básicamente con esta pregunta. ¿Qué o quién realiza la acción del verbo? Entonces tú te preguntas, ¿quién estudia? Y bueno, quien estudia es José. La respuesta vendrá a ser el sujeto. Y si descubres el sujeto, pues ya el predicado es todo lo demás. Sin embargo, también puede ser una pregunta. ¿Qué se dice de sujeto? O sea, ¿qué se dice de José? Bueno, ¿qué estudia matemáticas? Pero ya descifrado el sujeto, pues ya el predicado se hace evidente. Bueno, con esa información ya creo que podríamos responder esta pregunta, porque me dicen señala el sujeto del siguiente enunciado. Por lo tanto, tú dices, el primer paso consiste en ubicar al verbo. Y aquí el verbo salta a la vista
Corrió, ¿verdad? La multitud enardecida corrió, esa es la acción. Con gran alegría el gol del Toluca. Ahí está, corrió. Lo puedes conjugar, ¿verdad? Ellos corean, yo coreo, en fin. Bien. Luego, para ubicar el sujeto, recurres a la siguiente pregunta. ¿Qué o quién realiza la acción del verbo? Entonces tú dices, ¿quién coreó? Y te vas a responder así. La multitud enardecida. Por lo tanto, aquí el sujeto tendría que ser la multitud enardecida. Y no, como alguien podría pensar de repente en el partido de domingo, porque a veces las oraciones se construyen de una manera lógica. Una manera lógica quiere decir lo que yo puse en el ejemplo. Primero va el sujeto, luego el verbo y después, bueno, primero el sujeto y después el predicado, ¿no? Dentro del predicado el verbo es el núcleo. Sin embargo, las oraciones no siempre pueden escribirse así. A veces el sujeto está como aquí, como que al medio, o a veces el sujeto lo pueden poner al final. Pero hay indicios que te señalan que el sujeto, por ejemplo, está al medio. Mira, acá hay una comita. Bueno, el predicado entonces sería: corrió con gran alegría el gol del Toluca en el partido del domingo, ¿verdad? Esta oración como que está desordenada. Debería ser: la multitud enardecida corrió con gran alegría el gol del Toluca en el partido del domingo. Como está desordenada la oración, le ponen una coma. Pero también, como habíamos dicho, el sujeto puede estar al final. Y aquí te he puesto un ejemplo que dice: me gustan los chocolates. Y aquí el sujeto serían los chocolates. Fíjate si lo ponemos al principio los chocolates. Debe ser: los chocolates me gustan. ¿Sí? ¿Qué me gustan? Los chocolates. Algo así. Otra manera de reconocer al sujeto es: primero identificas el verbo y luego le cambias al verbo. Le cambias, por ejemplo, si está plural, le puedes poner singular. Y la palabra que no cambia es el sujeto. Ese método es más efectivo. Aquí, por ejemplo, mira, le he cambiado, ¿verdad? A la palabra me gustan, al verbo, le he cambiado de plural, le he puesto singular. Entonces, me sigue intacto. El que sigue intacto es parte del predicado. El que cambia es el sujeto. Entonces tú no puedes decir: me gustan los chocolates, no tiene sentido. No hay concordancia. Me gusta el chocolate, sí. Ese método también hubiese podido funcionar para este, sí. Porque imagínate que tú en vez de estudia pones estudian. Entonces ya no tiene sentido decir: José estudian matemáticas. Debes decir: ellos estudian matemáticas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Como ha cambiado él, es el sujeto. Matemáticas es la palabra que no ha cambiado, entonces es parte del predicado. ¿Sí? Por supuesto, el verbo ha cambiado, otro no ha cambiado a propósito para hacer ese reconocimiento. Es otra manera de hacerlo. Acá igual, en vez de coreo puedes poner corearon. Entonces la multitud enardecida coreano no tiene sentido. Debe ser: ellos corearon. Esto es lo que cambia. Todo lo demás permanece igual. En el partido del domingo, ellos, si cambiamos de coreo a corearon, ellos corearon con gran alegría el gol de Toluca. Eso tampoco cambia. Todo eso es parte del predicado entonces. Es otra manera de hacerlo. Bien, la pregunta 75 dice: en el siguiente enunciado, las palabras en mayúscula constituyen el... Y fíjate que la oración es la siguiente: Chuan Tzu presencia a las afueras del palacio la lucha entre dos serpientes. Esta es una oración donde el verbo se cae de maduro, ¿verdad? El verbo tendría que ser presencia. Entonces el sujeto tendría que ser, es evidente que Chuan Tzu, porque tú te preguntas: ¿quién presencia? Chuan Tzu. ¿Qué se dice de Chuan Tzu? Presencia a las afueras del palacio la lucha entre dos serpientes. Pero ahora, dentro del predicado, nosotros encontramos complementos. Palabras que cumplen funciones especiales. Complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento directo. ¿Cómo se les reconoce? También haciendo preguntas. La clave está en preguntar. Así es como se aprende. Bien, vamos a poner aquí entonces un pequeño ejemplo. Una oración sencilla. El patrón compró las palas para los campesinos. Entonces tú dices: bueno, compró es el verbo, ¿verdad? ¿Quién compró? Ajá, ese es el sujeto.
y todo lo que está por allá es el predicado. Compró las palas para los campesinos. Pero existe lo que se conoce como el complemento directo. Y el complemento directo, puedes calcularlo parece que estuviese en matemáticas, preguntando ¿sí? qué cosa o a quién al verbo. Entonces tú te preguntas, ¿qué cosa compró? ¿Verdad? Con estas preguntas, o a quién. En este caso, la pregunta es qué cosa, ¿verdad? Porque tú no puedes decir a quién compró el patrón, es qué cosa compró el patrón. ¿Qué cosa compró el patrón? Entonces tú respondes las palas, eso es el complemento directo. Y para calcular el complemento indirecto, objeto indirecto también le llaman, complemento indirecto preguntas para quién o a quién al verbo. Entonces, tú preguntas, ¿para quién el verbo que es compró? ¿Para quién compró las palas? Creo que se hace evidente que tiene que ser para los campesinos. Ahí lo dice. Compró, ¿qué compró? Las palas. ¿Para quién compró las palas? Para los campesinos. Entonces, este vendrá a ser el complemento directo y este vendrá a ser el complemento indirecto. Aparte del complemento directo, complemento indirecto, tenemos los circunstanciales, que son modificadores del predicado que nos van a indicar el lugar, el tiempo, la cantidad, el modo, la causa, en fin. Aquí tenemos varios. Y ejemplos, por ejemplo, del lugar. Revolotean en el campo, te está indicando el lugar. De tiempo, un circunstancial de tiempo, partió en la madrugada. De cantidad, llueve demasiado. De modo, te habla muy suavemente. Y así, ahí tenemos algunos ejemplos. Entonces, este que está aquí, a las afueras del palacio, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser un complemento, no es directo ni indirecto. Porque si tú quieres calcular el complemento directo, te preguntas ¿qué presencia, verdad? ¿Qué presencia? La lucha entre dos serpientes. Eso sería el complemento directo. Sin embargo, a las afueras del palacio es un circunstancial. Del lugar, ¿verdad? Lo mismo que el que estaba aquí. En el partido del domingo, cuando el circunstancial va primero, le ponen aquí una coma. Acá te está diciendo cuándo, ¿verdad? Bien. Entonces, la respuesta a la 75 tendría que ser la B, es un circunstancial. Vamos con la 76, que me hablan de elegir el párrafo con la mejor redacción. Para redactar un texto yo tengo que seguir algunos principios básicos de ortografía, de morfología, sintaxis y léxico semántico. Vamos a ver cuál es el párrafo con la mejor redacción para la 76. Dice, en este orden, la alternativa A, la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas a considerar. Pero bueno, ahí partió bien, porque me dice en ese orden, o sea, primero se supone que primero va a hablar de la posibilidad y luego del origen del conocimiento. Eso es lo que yo espero que venga, ¿no? Porque si dice, en ese orden, la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas a considerar. Pero luego dice, presenta el conocimiento para iniciar. Ese para iniciar que está ahí, su uso no es el adecuado. Así una vertiente filosófica que no podemos soslayar si queremos profundizar en el tema. En todo caso, si tú quieres iniciar con eso, tenías que ponerlo al principio. Entonces, esto está mal redactado. El segundo inciso dice, así, la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas a considerar que presenta el conocimiento. De nuevo, para iniciar, o sea, si tú pones para iniciar, y dice para iniciar una vertiente no va entre comas, luego me dicen el conocimiento en el inicio ofrece una vertiente filosófica que no podemos soslayar si queremos profundizar en el tema, de modo que la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas a considerar. Y la alternativa D dice el conocimiento, ajá, acá sí está bien, en principio.
Ese es el conector. Ofrece una vertiente filosófica que no podemos soslayar, que no podemos evitar si queremos profundizar en el tema. Y luego viene en este orden la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas clave, que esa es la idea de este párrafo, ¿verdad? Aquí la respuesta es la D. Pregunta 77 dice, selecciona grupos de conectores que permita la relación en los enunciados del siguiente fragmento. Y precisamente eso es lo que significan los conectores. Los conectores son palabras que, como su nombre lo indica, conectan elementos en un texto para que se integre mucho mejor las ideas. Relaciona los enunciados. Aquí hemos puesto algunos conectores clásicos, conectores aditivos, adversativos, de causa-efecto, comparativos, reformulativos. Por ejemplo, cuando uno usa un conector adversativo, quiere decir que lo que sigue a continuación como que es un contraste. Imagínate que yo digo, pero, ¿no? Si tú estudias, ingresas, pero, ¿sí? Pero si te pones nervioso en el examen, o cosas así. Si uno dice, por tanto, en consecuencia, esperas un efecto, ¿verdad? Como que la conclusión de algo. Comparativos, si yo digo del mismo modo, es porque lo que viene es similar. Estoy comparándolo con lo que acabo de decir. Esa es la idea. El texto dice, el Banco de México ya es autónomo. Acá debe ser, el banco debe seguir siéndolo, ¿verdad? Entonces, ahí debemos escribir y. El Banco de México ya es autónomo y debe seguir siéndolo. El Congreso debe preocuparse por establecer la relación jurídica y política con esa institución. Aquí se aprecia un causa-efecto, porque me dicen el Congreso debe preocuparse por establecer la relación jurídica y política con esa institución. Tú te preguntas, ¿para qué? Para que su operación no esté disociada. Ese para qué es lo mismo que decir de modo que. Su operación, vamos a poner aquí, de modo que, para qué es lo mismo, no esté disociada de los mecanismos de representación que posee, ¿verdad? Que son inherentes a la función pública. Bien, ahí están entonces los conectores. Y la forma lógica como los hemos descubierto. 78. Vuelven con la redacción, así que hay que analizar con calma y con lógica. El inciso A dice, en la reunión se abordan 3 asuntos. Fíjate que aquí me dicen que en la reunión se van a abordar 3 asuntos y me ponen 2 puntos. Entonces yo tengo que esperar que lo que venga aquí son precisamente los 3 asuntos de lo que me ha hablado. ¿Ok? Tengo que contar 3 asuntos porque me lo está diciendo ahí. Si no, estaría mal redactado. El primer asunto es el diseño de un manual de operaciones. Bien, vamos bien. Luego viene el seguimiento a los pedidos de los nuevos clientes. Va bien. Luego viene buscar proveedores más cumplidos y también se harán propuestas para abrir total. O sea, acá me dice y también, o sea, me está poniendo 4. Me dice el diseño, el seguimiento, buscar proveedores más cumplidos y también, no, acá tú me has dicho 3 asuntos. Eso tendrás que ponerlo aparte. Otra cosa que está mal es la concordancia. Fíjate que acá me dice el diseño, acá me dice el seguimiento, el diseño, el seguimiento. Y aquí me dice buscar. Debería ser la búsqueda. En la reunión se abordarán 3 asuntos. El diseño de un manual de operaciones, bien. El seguimiento a los pedidos de los nuevos clientes, bien. Ese es el segundo asunto. Y la búsqueda, y la búsqueda de proveedores más cumplidos. Ese es el tercer asunto. Bien, ahí terminó. Luego, punto seguido, dice también se harán propuestas para abrir nuevas sucursales. Bien, esa es otra cosa, pero acá lo separan. En la reunión se abordarán los 3 asuntos. ¿Dónde están los 3 asuntos?
el diseño, el seguimiento y la búsqueda. Listo, punto. Termina la idea. Otra idea. También se harán propuestas para abrir nuevas sucursales. Excelente. Muy bien redactado. Y bueno, los demás me imagino que deben tener algún tipo de problema. Fíjate, acá ponen diseñar y aquí ponen el seguimiento y luego ponen aquí buscar. Todos tienen que encontrarse en la misma categoría, ¿verdad? No puede ser que uno lo pongan como el seguimiento, acá debería ser el diseño y aquí debería ser también la búsqueda. Acá lo ponen conjugado, ¿verdad? Diseñar. Bueno, la respuesta entonces tiene que ser la B, para la 78. La 79 dice cardumen es apes. Esta es una analogía. Las analogías se pueden resolver planteando oraciones. Por ejemplo, cardumen es un conjunto de peces. ¿Ok? Fíjate que estoy variando un poco esta segunda parte. Estoy diciendo cardumen es un conjunto de peces. ¿Ok? Entonces voy a plantear la misma oración para todos. Y la que cumple es la respuesta. Pero tienes que saber, por supuesto, que el cardumen es ese conjunto de peces. Piara a enjambre. Tú dices, Piara es un conjunto de enjambres. Piara es un conjunto de sardos, ¿verdad? Y enjambre tiene que ver con las abejas. Esta no puede ser entonces. Planteando la oración que te he propuesto. La gente es un conjunto de personas. Sí, la gente es un conjunto de personas, por supuesto. Igual que cardumen es apes. Entonces, tú puedes analizar así. Si una persona, si las personas fueran peces, su grupo se le llama gente y aquí cardumen. Cardumen, conjunto de peces, plural, acá le he cambiado, y aquí gente, un conjunto de personas. Rebaño es un conjunto de abejas, no enjambre de abejas. La respuesta aquí tendría que ser gente a persona. Tiene la misma relación analógica que cardumen es apes. Para la pregunta 80, fíjate que me hablan de sinónimo. Sinónimo es la palabra que tiene un significado parecido. Destello, pues, me hace referencia a un fulgor. Claridad, diáfano son sinónimos, pero no tienen mucho que ver con destello. Y fulgor es mucho mejor que luminoso. Luminoso entraña ya otras ideas. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. La 81 dice, completa el enunciado con las grafías pertinentes, gramática. Aquellas, bueno, yo sé que crisis se escribe con S y horribles erupciones con C. Del manso S, carácter de la sobrina era tan fuertes como raras. Se pasaban a veces 5 o 6 años sin que don Inocencio, ajá, con C, inocente, Inocencio viene de inocente, ¿verdad? Viera a Remedios convertirse en una furia. Muy bien, la respuesta tendría que ser la D. Aquí te hemos puesto algunos usos de a manera de repaso, uso de la C, uso de la S y uso de la Z. En verdad son muchos usos. Y aquí hemos puesto como que los principales, o algunos polémicos en todo caso. Pregunta número 82 dice, elija el enunciado que tiene la ortografía correcta. Que aquí básicamente están revisando lo que significan los acentos. Así es que vamos con una pequeña teoría. El acento es la mayor fuerza de voz que recibe una sílaba en una palabra. Gracias a ella podemos clasificar a las palabras en agudas, graves o llanas. Las palabras agudas presentan acento en la última sílaba. Por ejemplo, hotel, piedad, lugar. ¿Sí? Pero se van a tildar. Tildar quiere decir que el acento se va a hacer gráfico. Fíjate que aquí hay acento en la última sílaba. Tel, aquí. Piedad, aquí. Gar.
pero no se han tildado, o sea, no se ha expresado acento gráfico. Se tildan cuando las palabras graves terminan en N, S o vocal. Fíjate la diferencia. Esta está terminando en S, por eso se tilda. Inglés, acá, café, canción, esta termina en N. Y estas dos han terminado en vocal. Entonces se van a tildar, a diferencia de estas que terminan en consonante, que no son N o S. Bien, tenemos las palabras graves, presentan acento en la penúltima sílaba. Hipoteca, T, ¿verdad? Alma, al, zapato, adulto, examen. Pero no se tildan, o sea, no hay acento gráfico. ¿Quiénes se van a tildar? Cuando terminan en cualquier consonante excepto N y S y vocal. Por ejemplo, árbol. Está terminando en cualquier consonante. Lápiz, azúcar. Pero cuando terminan en N, S y vocal no se tildan, como las que están aquí, que están terminando en vocal y esa termina en N. Bueno, y las palabras esdrújulas que presentan acento en la antepenúltima sílaba. Y aquí todas se van a tildar. Esta es la última sílaba, la penúltima sílaba y esta es la antepenúltima, dru. Entonces, si tú descubres que una palabra es esdrújula, de frente le pones el acento gráfico, la tilde. Es drújula, último, sílaba, miércoles, análisis. Con esto ya podemos responder. Me dicen, elige el enunciado que tiene la ortografía correcta. La primera, notó, aguda, y termina en vocal. Entonces tú dices, pa, se tilda, está bien. Que aquel beso era de un extraño. Bueno, esa está perfecta. Ahí ya tenemos la respuesta. Por ejemplo, la C dice, práctica, es una esdrújula, entonces debe tildarse aquí. Y bueno, luego en la D dice, el muchacho vivía como un salvaje. No, no se tilda. Aquí está mal. Y aquí también está mal. No se tilda eso. Por lo que acabamos de explicar. Entonces aquí la respuesta tendría que ser la A. Tenemos una palabra aguda y se tilda porque termina en vocal. Bien chicos, hasta aquí entonces el repaso de español. Un saludo para todos y éxitos en este examen. Nos vemos. Chao, cuídense.